Bueno, el Señor Jesucristo le bendiga. Estamos agradecidos de estar esta mañana de nuevo aquí, continuando con esta enseñanza acerca del ministerio quíntuple. Y queremos continuar con esta enseñanza tomando el primer ministerio, según nos lo enseña la Escritura, que es el ministerio de los apóstoles. Y vamos a tomar primeramente el fundamento bíblico para nuestra enseñanza, y tomaremos varias escrituras y luego iremos al mensaje y tomaremos algunas de la cantidad de citas enormes que hay en el mensaje acerca del ministerio quíntuple y acerca de los apóstoles, ¿sí? Así que solamente tomaremos algunas, las escrituras que sean más resaltantes, y las tomaremos en el orden en que el hermano Branham las trajo, ¿sí? Respetando ese orden, hablando de la cita del mensaje. Bueno, pero para poner un fundamento bíblico vamos a ir nuevamente al libro de los Efesios. Vamos a buscar la escritura base para esta enseñanza, que fue Efesios 4:11, y leemos así en el nombre de Jesucristo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Esa fue la escritura que hemos tomado como fundamento para enseñar el ministerio quíntuple. Y como usted puede ver allí, dice: y él mismo, no esto no es voluntad de hombre, así lo decía el Espíritu Santo, dice: constituyó a unos, y comienza nombrando a los apóstoles. Amén. Después dice profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo quisiera que fuéramos y buscáramos otra cita para que usted vea que este es el orden específico en el que el Espíritu Santo los quiso colocar. Vamos a buscar allí en 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Permiso. ¿Lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, y fíjese la manera como el Espíritu lo recalca: primeramente apóstoles, y dice luego profetas. Lo tercero, las tres palabras que usa aquí muestra que este es el orden específico en que el Espíritu Santo quiso colocarlo, porque dice primeramente apóstoles, coma. La palabra luego declara que no está al nivel del primero, dice que es luego de los apóstoles, dice luego profetas, coma, dice lo tercero maestros, y así sigue, ¿no? Dice luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y comienza a interrogarse, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Amén. Entonces, evidentemente, podemos ver aquí como, primeramente, que es la voluntad de Dios el ministerio quíntuple en la iglesia. Lo segundo que podemos observar aquí es que efectivamente, así como en Efesios 4, aquí en Corintios encontramos que el orden que el Espíritu Santo los colocó en la iglesia, en el orden que los colocó en la iglesia, fue primeramente apóstoles, ¿sí? Y no podemos cambiar. Usted va a ver como el hermano Branham en sus citas reafirma que no solamente es el primero de los dones, el primero de los dones ministeriales o el primero de los ministerios, sino que también es el más alto de los ministerios, ¿sí? Ahora, hay cosas que la gente confunde, entonces dirá: bueno, un apóstol es más que el hermano Branham. El ministerio de apóstol es superior o más alto que el ministerio de profeta. Efectivamente sí es así, pero la altura del ministerio del hermano Branham no era solamente por causa de su ministerio, que era ser profeta, sino por causa de su operación, del llamamiento que él tenía de ser un mensajero de la edad. Por lo tanto, eso lo lleva a una esfera
mucho más alta. Pero de ministerio a ministerio, encontramos que bíblicamente el primero ministerio es el ministerio de los apóstoles. Ahora, vamos a comenzar a este estudio, ¿verdad? Primero, entendiendo qué es un apóstol, ¿no? La palabra apóstol viene de una palabra griega que es apóstolos, que significa un enviado. Un enviado. Hoy en día se usa la palabra misionero, pero tiene el significado igual. Tanto apóstol como misionero significa esa palabra. Significa uno que es enviado. Por lo tanto, lo primero es que una persona que es enviada no va a su propia cuenta, ¿verdad? Porque el que va por su propia cuenta no es un enviado, él está yendo por su propia cuenta. Así que alguien tiene que enviarle. Para él poder ser un enviado, para él ser un apóstol, él tiene que tener alguien que lo envíe, y esta persona lo envía con un propósito, porque para algo es enviado. Él no anda por allí caminando, él no anda por allí a la deriva, como una persona sin razón, él no anda sin destino, él tiene un propósito. Si alguno de los ministerios tiene un propósito, es el ministerio de apóstol, precisamente porque él es un enviado, ¿sí? Y nosotros a veces podemos pensar que el primer apóstol pudo haber sido Pedro, o alguno de aquellos primeros 12 apóstoles, porque lo primero que tenemos que recalcar es que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra apóstol. La palabra apóstol recién aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y como le digo, podríamos pensar que fue uno de los 12 apóstoles el primero, tal vez Pedro, porque tuvo la comisión de abrir la puerta del reino, ¿verdad?, a los creyentes, pero no fue así. Si nosotros podemos ir ahora al libro de los Hebreos, a Hebreos 3.1, encontramos quién fue el primer apóstol, ¿sí? Y dice la Escritura, Hebreos 3.1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De manera que ese es el primer apóstol, ¿verdad? El más alto apóstol, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay algo tremendo, ¿no? Que dice y sumo sacerdote, la palabra y, lo cual es una conjunción, las conjunciones unen, separan, diferencian, pero esta conjunción y junta al apóstol con el sumo sacerdote, porque no necesariamente se puede ser un apóstol y un sacerdote. Y aquí la Escritura los está poniendo aparte, pero los une, y dice que él era apóstol y sumo sacerdote, no un sacerdote cualquiera. Él era un apóstol y un sacerdote, pero era el sumo sacerdote. ¿Ven? Así que en él estaban estas dos cosas, ¿sí? Además, él era el Cordero, él era profeta, pero aquí la Biblia declara que él fue el primer apóstol. ¿Gracias a qué? A que si leemos ahí en Juan 20:21, en el Evangelio según San Juan, mire cómo dice la Escritura. ¿Por qué él era un apóstol? Dice: entonces Jesús, y esto es después de la resurrección, les dijo otra vez: paz a vosotros. Punto. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Lo puede ver? Por eso él era un apóstol, porque él no vino por su propia cuenta, ¿no? Él venía por cuenta de que él era un comisionado de parte del Padre. Y él dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre. Él no venía en su propio nombre, él decía: yo vengo en el nombre de mi Padre. Entonces fíjese como él mismo es un enviado, él era un enviado a cumplir un propósito. Eso es algo que es determinante en el apostolado. Un apóstol tiene que ser enviado y tiene que tener un propósito, tiene que tener una comisión. Y dice él, y esto también muestra una característica del apóstol, no solamente que él es enviado, sino que él está en la capacidad de llamar y enviar a otros. Y aquí lo dice el Señor, dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Si hay un ministerio que puede ser estudiado a través de la Biblia, es un ministerio raro hoy en día, y raro por causa de que el ministerio quíntuple hoy en día no se acepta, por lo menos aquí nosotros en Venezuela y en muchas partes de Sudamérica, ¿verdad? En lo que se llama la iglesia del mensaje. Sin embargo, vemos como la iglesia denominacional
sí se oye bastante eso, ¿verdad? Pero no es porque sea denominacional, es que eso es bíblico. El ministerio quíntuple es bíblico, cada uno de estos ministerios es bíblico y el apostolado es bíblico, ¿sí? Entonces encontramos que es raro, pero no porque no sea bíblico, sino porque los hombres lo han sacado de la economía de Dios dentro de la iglesia. Encontramos también que es raro, por tanto, el ministerio de apóstoles. Pero si hay un ministerio que nosotros podemos estudiar por la Escritura, es el ministerio de los apóstoles, más que otro ministerio, más que ningún otro ministerio. Es un ministerio raro, pero qué cosa, ¿no? Aunque es raro hoy en día entre los hombres, usted en la Biblia va a encontrar más referencias que ninguna acerca de los apóstoles. Primero, porque el primer apóstol, el gran apóstol, fue el Señor Jesucristo, y podemos estudiar su ministerio. Segundo, porque todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y digo, del Espíritu Santo, pero a través de los apóstoles. Encontramos en evangelios, que algunos de los evangelios, no todos los evangelios, algunos evangelios fueron escritos por apóstoles, ¿sí? Y encontramos todas las cartas de Pablo y de los apóstoles. O sea, el Nuevo Testamento está lleno de escritos de los apóstoles, de testimonios de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Así que si hay un ministerio que nosotros podemos estudiar y entender, es el ministerio apostólico. ¿Amén? Entonces, volvemos al concepto del cual estamos partiendo. Un apóstol significa uno que es enviado, ¿sí? Por lo tanto, él no puede venir a sus propias expensas. Él tiene que ser enviado de parte de alguien, y si es un enviado, tiene que ser enviado a algo, con un propósito, con un fin. El primer apóstol fue el Señor Jesucristo, y así como el Padre lo envió, el Señor Jesucristo también envió a otros hombres, a otros discípulos, en la misma condición de apóstoles, a cumplir un propósito. ¿Es correcto? Ahora, cuando nos preguntamos por qué del orden, ¿no? Como vimos, que efectivamente la Biblia lo ponía en ese orden, primeramente apóstoles, ¿sí? Y usted va a ver que a través de todas las Escrituras, dos cosas importantes, que siempre relaciona el ministerio de apóstoles al lado del de los profetas, pero siempre pone primero el ministerio de apóstoles antes que el de los profetas. Ahora, hay una razón por la cual Dios envía primeramente apóstoles, porque el propósito principal de un apóstol es colocar un fundamento, ¿sí? Es colocar un fundamento. Hoy en día mucha gente dice, lo cual es totalmente incorrecto y es refutado por el profeta, que los apóstoles llegaron hasta los primeros apóstoles y que ya no existen apóstoles. Es una declaración totalmente falsa. Usted va a ver cómo dice el profeta acerca de esto. Pero ¿por qué es necesario un apóstol que sea enviado primero? Porque él pone los fundamentos. Usted no pone el techo, usted no pone las paredes antes, usted no pone el piso antes. Usted primero tiene que poner las columnas del edificio, y según sea el edificio, de un piso, de 3 pisos, de 4 pisos, de 100 pisos, usted tendrá que colocar un fundamento suficientemente fuerte para levantar ese edificio. ¿Es correcto? Entonces, lo primero que se pone en la estructura de la iglesia es el fundamento. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pero ese fundamento lo pusieron los apóstoles allá. Pero hay una verdad que la podemos ver claramente. Vamos a buscar un momento allí en el libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos y vamos a ver cuando Pablo se despide de aquellos ancianos que quedaron al frente de la iglesia de los, no un anciano, sino los ancianos que quedaron al frente de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Y fíjense que esto es Hechos 20, 28. Y dice aquí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y usted, aquí viene donde yo me baso para hacerles esta aseveración. ¿Por qué es necesario que en cada edad se levanten apóstoles? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Así como yo le explicaba acerca en la enseñanza del ministerio quíntuple,
que anciano era el hombre y obispo era la unción o el ángel, el ministerio que estaba sobre el hombre, aquí vemos también, como dice, entrarán lobos rapaces, lo cual es la unción, que no perdonará al rebaño. Porque mire, dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿ves? Ahí está el hombre, sobre el cual viene aquel lobo rapaz que es el espíritu, que hablasen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces fíjese como Pablo exhorta a los ancianos a vigilar, a los obispos a vigilar, porque él sabía, dice, que después de su partida, aquellos espíritus entrarían, ungirían a hombres que se levantarían de ellos mismos, y estos hombres dispersarían el rebaño. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual, después de la partida del mensajero, después de la partida de aquellos genuinos llamados, ¿verdad?, hombres ungidos por espíritus, entran, contaminan el campamento de Dios, dañan el campamento de Dios, y esa es la razón por la cual en cada generación los creyentes tienen que salir del campamento de los hombres, del campamento contaminado por tradiciones, contaminado por razones, contaminado por pensamiento de hombre, lo cual daña, ¿sí? Hay que estarlo moviendo allí. Por lo cual es el mouse para que no se vaya. Lo cual daña o tuerce o perturba o corrompe aquello que había hecho Dios. Dios levanta su campamento, se cumple aquella escritura cuando dice, salgamos pues fuera del campamento, ¿sí? Y en cada generación Dios llama a sus escogidos afuera, levanta un campamento, pero muertos aquellos hombres, muertos el mensajero, muertos aquellos genuinos llamados, los espíritus vuelven a entrar, vuelven a tomar hombres, estos hombres se levantan, tuercen la palabra de Dios, mezclan la palabra de Dios con raciocinios, con tradiciones, y aquel campamento deja de ser el campamento de Dios. Por lo tanto, cada vez tiene que Dios volver en cada generación a llamar a sus escogidos afuera y traer hombres que vuelvan a poner el fundamento original, que vengan a reparar el daño y vengan otra vez a poner el fundamento original, no su propio fundamento, ¿sí? Vean, vamos a ver cómo el hermano Branham explica esto. Así que esa es la razón de por qué el apóstol debe ser primero, porque siendo que él coloca el fundamento, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Vamos a buscar allí en Efesios 2, 20, 21. ¿Sí? Esa es la razón por la cual el apóstol tiene que ser primero. Si viene un pastor, él va a seguir con las enseñanzas. Si viene un maestro, él va a seguir con las enseñanzas tradicionales. Todos ellos van a seguir con la enseñanza tradicional, ¿verdad? Mire Efesios 2, 20 al 21. Dice, edificaos, siendo que la palabra de Dios es eterna, esa palabra era buena allá en la iglesia neotestamentaria y será buena en cada edad. Y si tardase todavía el Señor 1000 años en venir, esta palabra sería igualmente de efectiva, ¿verdad? En todo tiempo. Y dice aquí, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Fíjense que aquí no habla de otro ministerio más, no habla de los otros 3 ministerios restantes, sino habla de apóstoles y profetas, ¿sí? Y esto nos recuerda aquellas 2 columnas que edificó Sansón, allá, que levantó Sansón, una se llamaba Joaquín y otra Boaz, ¿verdad? En Salomón, que edificó Salomón, que levantó Salomón cuando edificó el templo, y les puso nombre, ¿no? Joaquín y Boaz, ¿ok? También vemos como Sansón, cuando fue a derribar el templo filisteo, él se agarró de las 2 columnas sobre las cuales se asentaba todo el edificio, porque así como el Señor tiene 2 columnas genuinas, así el enemigo también repite y también tiene 2 columnas sobre las cuales edifica su edificio. Y el ungido del Señor tomó las 2 columnas y las empujó, y todo el edificio se vino abajo. Y el enemigo sabe también que si él quita estas 2 columnas de la iglesia, todo el edificio se va a venir abajo.
Y de razón dice aquí la Escritura, hablando de una edificación espiritual. Nosotros estamos hablando de esto como un tipo, de esta edificación natural, como un tipo de esta edificación espiritual de la cual nos habla el Espíritu Santo aquí, dice, el 2:20, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Lo ven? Y quiero recalcarles cómo otra vez pone el ministerio de apóstoles primero que el de profetas. Ahora dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? Así que no hay otra piedra. Eso digo, el fundamento que está puesto no puede ser puesto otro, ¿no? El fundamento es Jesucristo mismo. Sobre esa roca se levantan dos pilares que son apóstoles y profetas. Y sobre esos pilares se sigue edificando todo el edificio espiritual, ¿sí? Y dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado, pastores, maestros, evangelistas, y ahora las ayudas, los diáconos, los ujieres, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense, entonces hoy en día cuando pastores, ¿sobre qué columnas está edificada la iglesia? Pero si entienden lo que le estoy diciendo acerca de la necesidad de que el apóstol sea el primero, por cuanto el diablo derriba el fundamento, quita la palabra de Dios, introduce tradiciones, introduce razonamientos, mezcla y pervierte, perturba, daña aquel campamento, aquella edificación. Entonces en cada generación los escogidos de Dios tienen que salir y Dios tiene que levantar otra vez el fundamento de la misma manera original, con la piedra de ángulo, con Jesucristo como piedra de ángulo y con este par de pilares para que nos edifiquemos sobre ese fundamento. Y esto es bíblico. Podemos leer aquí en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Así que eso fue algo que Dios le dio a Pablo y dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada quien mire cómo sobreedifica, ¿sí? Fíjense que aquí hay tres etapas en esto: el fundamento, la edificación y la sobreedificación, ¿sí? Entonces Pablo como apóstol puso el fundamento, ¿ven? Esa es la razón de que los apóstoles tienen que venir primero. Dice Romanos 15:20, y aquí nos vamos a detener un poquito, porque de esto se agarran muchas personas, ¿sí? Dice, y de esta manera, esto es Romanos 15:20, de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén. Y hallamos muchas veces que a mí se me ha reclamado que yo ando edificando sobre el fundamento ajeno, ¿sí? Pero yo quiero aclararles esto. En el momento en que Pablo está diciendo esto, el mensaje de la hora, lo que Dios estaba trayendo, era la enseñanza de que Cristo cumplía el Antiguo Testamento, que Cristo era aquel que había sido profetizado, que Cristo era aquel Jehová que se iba a hacer carne, que Cristo era la continuación, que el Evangelio era la continuación del Antiguo Testamento. Ese era el mensaje de la hora. Y Pablo fue y le habló a los judíos, Pablo le fue y le habló a cuando se le atravesó. Ahora, cuando él está hablando aquí de fundamento, es obvio que está hablando del correcto fundamento, ¿sí? Porque no solo él era un apóstol, había más apóstoles los cuales estaban poniendo fundamentos, pero al igual que Pablo, Pedro estaba edificando sobre la misma roca. De eso está hablando Pablo, ¿cierto? De respetar el fundamento correcto, porque no puede ser que estemos respetando un fundamento que no es el de Cristo. Porque cuando no se enseña a Cristo, y digamos hoy en día con este mensaje, donde la gente dice que está predicando el mensaje, pero no quiere decir que porque diga que está predicando el mensaje, está predicando el mensaje. La misma Escritura habla de las iglesias, dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Pero cuando usted enseña tradiciones, cuando usted enseña, trae enseñanzas, mezcla enseñanzas humanas con la doctrina de Dios, cuando usted dice que balancea la palabra entre la palabra y el mundo, eso ya no es el fundamento correcto.
no debe un apóstol respetar el fundamento que no sea el fundamento apostólico. Cuando se está hablando de respetar el fundamento es de respetar un verdadero fundamento, un fundamento donde Cristo sea el fundamento, no el fundamento que el diablo ha dañado, no el fundamento que el diablo ha puesto, ¿sí? Porque entonces Lutero no podía haberle predicado a ningún católico, ni Wesley le hubiese podido predicar a ningún luterano, ni los pentecostales ellos tuviesen que haberse quedado respetando eso, y no es así. Sí se debe respetar si el fundamento es correcto, más cuando el fundamento no es correcto, ¿sí? Hoy en día oímos mucho decir, ¿verdad? No, que la palabra hay que balancearla, es correcto, la palabra hay que balancearla, dice, balancear palabra con palabra. Balancear la palabra no es balancear palabra con lo mundano, balancear la palabra con el razonamiento, ¿sí? Hay personas que han dicho, bueno, que uno es un fanático porque cuando uno repite lo que dice el profeta, que la mujer no debe cortarse el pelo, o que la mujer no debe usar pastillas anticonceptivas, entonces nos dice que somos fanáticos, que la palabra hay que balancearla. ¿Balancearla con qué? ¿Con el mundo? ¿Con las tradiciones? ¿Con la denominación? No, es palabra con palabra, ¿sí? Y no se debe mezclar la palabra de Dios con nada. Entonces, cuando usted lo mezcla, cuando usted mezcla la enseñanza bíblica, cuando usted mezcla a este mensaje con razonamientos humanos, con razonamientos intelectuales, con tradiciones, ese no es el fundamento de Cristo. No es eso a lo que Pablo se está refiriendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. Entonces vemos como si efectivamente el apóstol es el que pone el fundamento, esa es la razón por la cual él tiene que venir primero, porque en cada generación el diablo ha contaminado el campamento de Dios, lo ha vuelto un campamento mezclado, un campamento de hombres, y los hijos de Dios, los escogidos de la siguiente generación, tienen que salir de las tradiciones y tienen que recibir otra vez, volver a ser traídos a la enseñanza real, a la enseñanza original. Otra vez tiene que ser traído al fundamento, de manera que cada vez Dios tiene que volver a levantar apóstoles para volver a traer el pueblo al fundamento correcto. Si no fue así, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Dios tuvo que comenzar a hacer esta restauración que hizo a través de las edades? Porque el diablo dañó totalmente la iglesia y tuvo que Dios traer restauradores, y en esta edad, precisamente, mandó un profeta para restaurar la palabra totalmente. Pero encontramos que después de la partida del hermano Branham, se ha repetido nuevamente. Hoy en día hay cuántas versiones del mensaje, cualquier cantidad, pero no están respetando, y encontramos cosas tan erradas. ¿Cómo podemos respetar a alguien que no nombre desde el púlpito al hermano Branham? Porque dice que si no nombra, los pentecostales se van a ir. Nosotros no estamos buscando pentecostales, nosotros estamos buscando la novia de Jesucristo. Personas que le quitan el mensaje a jóvenes, le quitan el mensaje porque dicen que ellos no están maduros para leer el mensaje, y toman predicaciones del hermano Baldona, el cual creemos que era un genuino ministro de Dios, y que en su tiempo tomó los pocos mensajes que llevaban en inglés, los traducía. Esos mensajes fueron grabados, fueron impresos en unos folletos, quitando el velo, que en ese momento era una joya, una preciosidad, porque el hermano Baldona tomaba los folletos, los traducía y así se los hacía llegar al pueblo. Pero hoy, cuando tenemos tal abundancia y podemos oír directamente el mensaje, podemos oír directamente la voz del profeta, podemos leer directamente lo que era el profeta, ¿cómo se le quita el mensaje a un joven y se le dice que no es maduro para leerlo? ¿Cómo si el Espíritu Santo dio este mensaje? ¿Quiénes somos nosotros para abiertamente para nosotros juzgar qué se puede y qué no se puede leer? Este mensaje fue dado para un novio y hoy se le quita a los jóvenes y se le da enseñanza. Hoy no se oye en las iglesias las predicaciones del hermano Branham. Como decía, estos días oíamos al hermano Ferguson, con lo cual estamos totalmente correctos, que hoy el ministerio debe compartir el púlpito con el hermano Branham, porque el hermano Branham nos mandó oír la cinta, pero hoy miles de creyentes jamás ni siquiera han oído la voz del profeta, ni siquiera han oído la voz del profeta. Y los hombres están introduciendo sus tradiciones, están introduciendo su denominacionalismo, están introduciendo sus racionamientos, lo están mezclando con la palabra, y por lo tanto
ese no es el fundamento correcto. De manera que en esta generación, igualmente se repite, pues, Dios tiene que volver a mandar sus apóstoles para traer el fundamento genuino otra vez de la palabra. Ahora, si seguimos adelante, fíjese, vamos a buscar en Efesios 3. Vamos a buscar en Efesios 3. 5. Miren en qué condición está un apóstol. Y otra vez fíjese como el Señor los coloca juntos. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, otra vez relaciona el ministerio de apóstoles con profetas y nombra la palabra revelación, que le fue revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vayamos allá a Hechos 2:42. Y veamos cómo sucedió allá el día en la iglesia primigenia, en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice la Escritura en Hechos 2:42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza apostólica. Alrededor de la enseñanza apostólica fue que toda la iglesia primitiva, ¿verdad?, se edificó, porque ellos tenían el fundamento correcto. Si así fue edificada la primera iglesia, así tiene que ser edificada toda genuina iglesia. Porque les repito, porque en cada generación el enemigo entra, destruye, daña, derriba aquellos dos pilares, todo el edificio cae. Ya no es el edificio de Dios, ya es una mezcla. Él edifica ahora una mezcla y en cada generación Dios tiene que volver a sacar a su escogido, llamar a su escogido afuera y volver a edificar este templo espiritual. Y lo tiene que edificar en el mismo orden que Él lo ha hecho siempre, llamando primero a los apóstoles, enviando hombres con este llamamiento, que vuelvan a traer el fundamento, que vuelvan a levantar los fundamentos y alrededor de ese fundamento. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? La doctrina apostólica. En cada edad Dios lo va a hacer de la misma manera. Ahora, es obvio que el enemigo también tiene sus falsos apóstoles. Esto es obvio, porque encontramos allá, según lo que nos enseñó el hermano Laja en el primer sello, que aquel caballo blanco, que mucha gente creyó que era el Espíritu Santo, no era más que el espíritu del anticristo, haciéndose pasar por el Espíritu Santo, el cual salía y engañaba, y era un vencedor. Este espíritu solamente no va a vencer a la genuina iglesia de Cristo, a la novia de Cristo, a la novia con revelación. Todos los demás caen engañados por este falso bautismo del Espíritu Santo. Un falso bautismo, eso fue lo que nos enseñó el profeta, ¿verdad? Que esto era un falso bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay un falso Espíritu Santo, si la Escritura nos dice que hay falsos cristos, que hay falsos profetas, por supuesto también hay falsos apóstoles, porque el diablo siempre va a imitar y va a tratar, ¿verdad? Y una cosa que encontramos es que así como sucedió con nuestro Señor, ¿verdad?, estos hombres llaman al verdadero ungido, lo llaman falso, y nada más que al Hijo de Dios lo llamaron Belcebú, ¿sí? Encontramos que eso tiene que repetirse en cada edad. Pero vayamos entonces allá a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis 2. Y por supuesto, si hay un verdadero, tiene que existir un falso. Pero también la Escritura, como les dije, si hay un ministerio que puede ser analizado profundamente, si hay un ministerio del cual hay mucho que indagar y mucho que estudiar, es el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Y vemos como allá en el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo
en el capítulo 2, profetizando acerca de lo que sería la edad, ¿no?, de Éfeso, y usó como tipo de la edad de Éfeso precisamente a una iglesia en Asia Menor que se hallaba en Éfeso, la cual fue fundada por Pablo, pues. Por causa de que esta iglesia tenía el fundamento correcto, fue que esta iglesia pudo discernir lo que era incorrecto. Vemos allí que dice Apocalipsis 2, 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, oiga, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De manera que es obvio que el Espíritu Santo aquí nos está diciendo que existen falsos apóstoles, ¿sí? Pero también la Escritura nos dice que este pueblo fue capaz de probarlo, y que los probó y los halló falsos y los halló mentirosos. De manera que si verdaderamente existen falsos apóstoles, también hay manera de probarlo. La gente tiene que probar los espíritus, la gente tiene que probar los ministerios, y la gente puede decir de mí cualquier cosa. Bueno, pero hay una prueba. Y como yo le digo a mis hermanos, y yo digo en esta mañana, si alguien quiere probarme a mí, que me pruebe por esta Biblia y por este mensaje, y que me demuestre que mi enseñanza no cuadra con la Biblia y no cuadra con el mensaje. Yo no voy a ser un falso porque la gente diga que yo soy falso. Y hay gente que dice que yo soy falso, y otros van repitiendo que no es un falso. Pero tiene que ser probado por la Biblia y por el mensaje que yo soy falso, que mi doctrina es falsa, que mi fundamento es falso. Ahora, lo que quiere mostrarle es que efectivamente hay falsos apóstoles, porque como hay verdaderos apóstoles y falsos apóstoles, pero que la Escritura nos habla de que aquella iglesia en Éfeso, la cual estaba bien adoctrinada porque su fundador había sido un apóstol, probó a aquellos que vinieron como apóstoles y los halló falsos. De manera que también hay una manera de probar quiénes son verdaderos y quiénes son falsos, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo puesto este fundamento bíblico, ¿no?, mostrando que la palabra apóstol significa, haciendo un pequeño resumen, significa uno que es enviado. Si es enviado, tiene que ser enviado de parte de alguien y enviado con un propósito, y que si alguno en el ministerio tiene un propósito, es el apóstol, ¿sí? Que el primer apóstol fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Y en su calidad de enviado, porque Él lo envió el Padre, Él también pudo enviar a otros. También encontramos que el orden bíblico es que primero pone a los apóstoles, ¿verdad? Vimos que efectivamente siempre relaciona el ministerio de apóstol con el de profeta, y que muchas veces va caminando juntos, y vamos a ver lo que dice el hermano Blas acerca de esto, que hay un porqué estos ministerios caminan juntos. Siempre pone primero al de apóstoles que el de profetas. La razón es que el apóstol, como nos enseñó Pablo, es quien pone el fundamento, ¿sí? Que aquella iglesia primitiva siguió la doctrina, y el fundamento es la enseñanza, la doctrina apostólica, ¿sí? Porque ellos ponen el fundamento, porque hay una verdad, que en cada generación el enemigo entra, contamina el campamento de Dios, quita los fundamentos, el edificio espiritual se viene abajo. Él edifica un edificio edificado en la mentira, en el engaño, en el raciocinio, en la mezcla, tuerce la palabra de Dios, se llaman a sí mismos, ellos se llaman a sí mismos la iglesia, ¿verdad? Pero su enseñanza muestra que no cuadra con el fundamento, no cuadra con la palabra, ¿verdad? Entonces en cada generación Dios tiene que llamar a sus escogidos, y por lo tanto tiene que levantar apóstoles que vuelvan a levantar los fundamentos, ¿sí? Encontramos que estos hombres tienen revelación de parte de Dios, encontramos que la enseñanza de estos hombres es la que tiene que ser seguida, y por último hemos encontrado que estos hombres tienen que ser probados. La iglesia tiene que probarlos porque hallamos que existen falsos apóstoles. Así que un verdadero apóstol no tiene temor de ser probado, tiene que ser probado de la manera bíblica, ¿sí? Y la gente debe probar los apóstoles, debe probar los espíritus. La gente debe probar el Espíritu Santo, porque usted no tenga temor, el Señor nunca será reprobado, el Señor jamás fallará. Si alguien es un profeta, siendo que él no es el profeta, sino que el Espíritu Santo no es el profeta,
Este profeta nunca fallará. Usted no tiene que tener temor. El Espíritu Santo nunca fallará. El Espíritu Santo nunca dirá nada contrario a su palabra. Por lo tanto, usted no tiene que tener ningún temor en probarlo, y estos hombres tienen que salir siempre aprobados, pero siempre aprobados según el filtro bíblico, no según los conceptos de los hombres. Porque acuérdense, nunca el mundo no recibió a Dios, el mundo no recibió a los hombres de Dios, la iglesia no recibió a Dios, la iglesia no recibió a los hombres de Dios. Los hombres de Dios no son recibidos, sino por una pequeña manada, por un pequeño remanente. Vamos a comenzar a leer en orden, como les dije, en el orden en que el Espíritu Santo permitió que el hermano Braja le enseñara. Como les decía el otro día, hay más de 250 citas, 270 y pico de citas que hablan acerca del ministerio quíntuple, y tomaremos aquí solamente algunas, no se puede nombrar todas, las que son más resaltantes, ¿verdad? Para corroborar esto que hemos estado diciendo. Ahora fíjense, aquí en este mensaje, como les dije, la mayoría de estos mensajes están en inglés, algunos están en castellano, ¿sí? Este mensaje se llama La palabra ha venido a ser carne, predicada en la India, en el viaje de la India, en el año 54. En el año 54. Denme un momento aquí para ampliar esto un poquito aquí. ¿Sí? Vamos a leer esto aquí que dice aquí el hermano Braja. Dice, un ministro lo hace de la misma manera. Cuando usted, él está hablando acerca de un tema, y dice, cuando usted, puntos suspensivos, especialmente un apóstol, dice bien, un apóstol es un misionero. La palabra misión, apóstol, significa uno que es enviado. Dice, ¿y por qué un misionero quiere llamarse un misionero? Dice, no lo sé, pero eso es un apóstol, ¿lo ve? Hoy en día se llama misionero, y yo no sé si es el temor al juicio de la gente, pero Pablo no se avergonzó. Él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y yo no creo que alguien que de verdad tenga un llamamiento misionero se tenga que avergonzar o por lo que diga la gente, si la gente va a tropezar y llamarse misionero, pues. Ahí aquí el hermano dice, yo no entiendo por qué. Ahora dice, el orden bíblico de esto es apóstoles. ¿Lo ven? Así que la Escritura lo dice, y aquí el hermano Braja lo está corroborando, dice, es uno que es enviado. Ahora fíjense por aquí, dice, el justo tiene que ser un enviado. Si no es un enviado, dice, el justo tiene que ser un enviado. Él tiene que ser enviado a hacer cierta cosa en particular. Así que él viene con una comisión. No podemos pensar en un apóstol que ande por allí sencillamente, desordenadamente, o yendo para acá, o yendo para allá, como sin rumbo. No, él tiene que tener una comisión. Si él no viene a hacer algo específico, él realmente no es un enviado. Porque usted envía a alguien, ¿sí?, a hacer algo, con un propósito. Para eso lo envía, ¿sí? Entonces dice, hermano, si él es un enviado, dice, él tiene que venir a hacer cierta específica cosa. Vamos aquí al mensaje, la posición del creyente en Cristo. Esto fue predicado en el año 55, el 27 de febrero del año 55, ¿no? Entonces dice aquí el hermano, dice, lo primero, la introducción que él hace es que él se muestra como un apóstol, hablando de Pablo, y dice que él fue llamado apóstol por Dios, y fue por la voluntad de Dios, ¿no? Dice, y en cierto sitio dice que él no fue llamado por los hombres, ni por voluntad de hombre, ni fue enviado por hombres, sino por Dios.
¿Sí? Fíjense cómo él atribuye esto, su ministerio, y así debe ser, ¿no? Y dice la palabra, aquí, la palabra apóstol significa un misionero, uno que es enviado. Un misionero significa uno que es enviado. Apóstol significa uno que es enviado. Y fíjese, dice, ahora, dice, los hombres pueden enviar un misionero, ¿no? Dice, los hombres pueden enviar apóstoles. Mire lo que va a decir el hermano Branham aquí. Dice, los episcopales lo hacen, ellos llaman apóstoles de la iglesia y los envían. Dice, esos son apóstoles de la iglesia. Dice, ellos le ponen la mano encima y los mandan. Dice, esos son apóstoles de la iglesia. Dice, pero Dios envía apóstoles. Dice, y no piense usted que usted podría poner sus manos sobre Pablo. Dice, Dios había puesto sus manos sobre Pablo. Aquí está diciendo que bueno, ahora, ¿quiénes entonces creemos que son esos falsos apóstoles? Aquellos apóstoles que son enviados por hombres. Aquellos apóstoles que los hombres le ponen sus manos y le dan su comisión y lo envían según los hombres. Pero aquí la escritura, aquí el hermano Branham está diciendo que Pablo, sin avergonzarse de su apostolado, él decía que no era por hombres ni por voluntad de hombres, ¿no? Y que era imposible que usted fuera a colocarle las manos a Pablo encima, porque la mano que había sido sobre Pablo encima era la mano de Dios. Por lo tanto, un verdadero apóstol es un hombre que está enviado por Dios, con una comisión, ¿sí? Vamos a saltar aquí varias. Ok. Vamos a leer aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Predicado el 7 de febrero del 58. Aquí el hermano Branham sencillamente dice, así lo dice la Biblia. Que en la iglesia hay, dice, primero apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Amén. Vamos a leer aquí la prueba. La prueba de la fe produce goods, beneficios. La prueba, ¿sí? La Escritura dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, que el mensaje se llama la prueba de fe produce beneficios, produce bendiciones, produce... Ok, predicado el 18 de mayo del año 58. Y dice aquí, hermano, esta cita la habíamos tomado para la enseñanza anterior. Dice, ¿cuántos de ustedes creen que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento? La Biblia dice que hay 5 dones en la iglesia. Dice, Dios los ha colocado en la iglesia apóstoles o misioneros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, verdaderamente. Dice, si hay apóstoles, hay profetas. Si hay profetas, hay maestros. Si hay maestros, hay pastores o evangelistas. ¿Lo ven? Y mire cómo dice aquí. Usted no puede decir pastores y evangelistas y no decir apóstoles y profetas. Siento que entonces hoy en día, si nos llamamos la iglesia del mensaje, si decimos que somos la iglesia de este mensaje, si decimos que tenemos el fundamento que nos dio el apóstol Pablo, ¿por qué hoy en día no vemos en la iglesia del mensaje apóstoles, profetas y demás? Raramente escuchamos oír hablar de un evangelista. Raro escuchamos oír de un maestro. Hoy en día, como decía el otro día, mucha gente dice, no, es que yo soy un pastor evangelista, yo soy un pastor maestro. El hermano Branham dice que eso no es correcto. Dice, a unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, a otros llamó. Y dice que un hombre no puede tener 2 ministerios al mismo tiempo. Podría en un momento dado ser la labor de uno, ¿sí? Y dice aquí, si hay apóstoles, hay profetas. Si hay profetas, hay maestros. Si hay maestros, hay pastores y evangelistas, ¿no? Usted no puede decir pastores y evangelistas y no decir profetas y apóstoles.
No, dice, Dios los colocó. Y mientras Él tenga una iglesia, y esto es hoy, el año 2012, si ellos dicen, si la gente dicen creer este mensaje y dicen ser la iglesia el mensaje, entonces ¿dónde están estos misterios? Porque mira lo que dijo nuestro profeta, o el profeta que ellos reclaman que es su profeta. Él dijo, mientras Dios tenga iglesia, Él seguirá colocándolos en la iglesia. Así que la negación misma de que existen estos misterios es negar el mensaje. Amén.